Cuando esté ahí, diga amén. Dice Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Luego está otra escritura, también vaya conmigo a Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Gálatas 6:14. Cuando esté ahí, dígame amén también. Gálatas 6:14. Dice la palabra de Dios: pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hoy en día podemos escuchar en las redes sociales todo tipo de predicaciones para motivarnos, para levantar nuestra autoestima, como dicen, para descubrir al campeón que hay en ti, pero no dicen para descubrir al pecador que hay en ti. Se habla de éxito, de prosperidad, de triunfar en el mundo, de amar las cosas del mundo, pero en realidad no se habla de la cruz, ni del pecado, ni del infierno, ni del cielo, porque el hablar de la cruz, como lo acabamos de leer, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y escuchen esto, la palabra crucificado, crucificar, crucificaron, que obviamente se refiere al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no se refiere a otra cosa, se menciona 46 veces, solamente aparece en el Nuevo Testamento. Esa palabra crucificado, crucificar, crucificaron, no aparece en el Antiguo Testamento, solamente aparece en el Nuevo Testamento y aparece 46 veces. Y la palabra cruz se menciona 35 veces y también solamente aparece en el Nuevo Testamento. Vaya poniendo atención en esos puntos tan importantes. Por eso muchas veces se hace división de doctrinas, de enseñanzas, de denominaciones, pero es importante entender esto porque Cristo vino a ser el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados y fue a través de la locura de la cruz, como Pablo lo dice. Vayan a Primera de Corintios 1:18. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:18? Dice: porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. Grábense esto: cuando la cruz no está en el centro de nuestra vida, cuando no está en medio de nuestra vida y de nuestro mensaje, de lo que hablemos, de lo que prediquemos, no se va a poder salvar a nadie, ni a nosotros mismos. Vaya anotando esto. Va a haber muchas frases para que las anote o se las aprenda, pero una de ellas es: la sangre de Jesús lava mis pecados, pero la cruz es la única que puede tratar con mi carne. ¿Sí entiende esa parte? La sangre de Jesús nos lava de nuestros pecados, pero la cruz es la única que puede tratar con nuestra carne. O sea, no se puede salvar a nadie, ni nosotros mismos, si no tenemos un entendimiento de lo que es la cruz. El título del mensaje es La locura de la cruz y el poder de la sangre. Durante la semana estuvimos viendo, si fueron atentos al devocional, 9 cambios que la cruz produjo en nosotros, por nosotros, pero ahora a partir del viernes entramos en una nueva área, por así decirlo, de estudios, donde vemos lo que la cruz hace en nosotros. Una cosa es que ella haga por nosotros, otra cosa es lo que hace en nosotros. Eso es muy importante. Pero hoy en día en la iglesia hay tantos reglamentos, tantas leyes, tantos dogmas, tantas doctrinas, tantas cosas que se predican, que se pierde de vista la cruz. Vuelvo a repetirles, podemos encontrar en las redes sociales todo tipo de mensajes, mensajes que te motivan, mensajes motivacionales, donde te hacen sentir de todo, pero menos que eres un pecador y que necesitas a Jesucristo.
Te hacen sentir como si Él, o mejor dicho, como si nosotros fuéramos los que le hiciéramos un favor a Él al conocerlo o al escuchar de su palabra. Como si Él estuviera pobrecito, mendigando en la puerta de nuestro corazón para que los pecadores empedernidos le abriéramos las puertas. Como si fuéramos muy dignos nosotros de eso. Títulos de todo tipo que podemos encontrar: sueña, ganarás el mundo, descubre al campeón que hay en ti, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos padres. Se habla de éxito, de prosperidad, incluso de sanidad, de liberación, de tantas cosas se habla. Y no es que sean malos esos temas, pero si no viene la cruz en medio nuestro, de nada nos va a servir. Ahora, no es que algunos sean temas equivocados, vuelvo a repetirles, pero el punto es que nada en nuestra vida funciona sin la cruz y sin la sangre de Jesús. Hay 8 preguntas. Número 1, ¿por qué la iglesia ha perdido tanto interés en la cruz? ¿Por qué creen ustedes que la iglesia, cuando hablo de la iglesia no es solo esta, es toda la iglesia en el mundo, pero ¿por qué ha perdido tanto interés en la cruz? Número 2, ¿ustedes creen que puede haber salvación y perdón sin sangre y sin cruz? Número 3, ¿cómo se libera la gracia de Dios? Porque hablamos de la gracia, y muchas veces los que más hablan de la gracia, como estudiamos en los devocionales en la semana, son los que están más atados a reglamentos, a legalismos. ¿Pero qué es la gracia? ¿Cómo se libera la gracia de Dios? ¿Está disponible para todos? Número 4, ¿cuál es el arma? Esta está interesante. Hoy, si ustedes ponen mucha atención y si la aplicamos a nuestra vida y si tenemos entendimiento, el Señor nos va a dar una perspectiva diferente. ¿Cuál es el arma que más teme Satanás? Hay un arma que él teme, si usted no lo sabía. Hay un arma que Satanás teme y sus demonios. Y es una de las dos, la cruz o la sangre. ¿Cuál cree usted? Es una de las dos. Porque a veces yo he visto gente que cuando se liberan endemoniados, y aplico la sangre, y parece que le echaron más vinagre al endemoniado, se pone más loco. ¿Qué es lo que realmente teme Satanás? Número 5, ¿cuál es la única fuente de gracia y poder? Número 6, ¿podemos predicar un evangelio sin cruz? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podemos predicar un evangelio sin cruz? Bueno, la prueba está de que se está predicando un evangelio sin cruz. De poder sí se puede, pero de que va a salvar, no va a salvar a nadie. Así, de plano. Número 7, ¿cómo aplicamos entonces la sangre de Jesús a nuestra vida? ¿Sí? Esta es una predicación que estaba pendiente. Se atravesó lo de bueno, no se atravesó, sino Dios tenía en su soberanía el plan de llevarse a Marquitos. Y este es un estudio que, si nos damos cuenta el día de hoy, por obvias razones, el diablo no quería que se predicara. Pero ¿cómo aplicamos la sangre de Jesús a nuestra vida? Si es como nos enseñaron, como la tradición nos dice, y aplico la sangre a mi casa, y aplico la sangre aquí, y aplico la sangre a mis hijos, y aplico, y una aplicadera, que terminan nuestros hijos, que si lo viéramos así gráficamente, terminarían como trabajadores del rastro, todos llenos de sangre. Pero sí es así. ¿Qué dice la palabra? Y número 8, ¿por qué le cuesta tanto a los creyentes, todos nosotros, vivir en santidad? Vivir en santidad no es que seas perfecto, sino que vivamos apartados del mal. ¿Por qué nos cuesta tanto? Vayan a 1 Corintios 2, del 1 al 5. Va a haber unas escrituras que tal vez por el tiempo se las dé solamente, pero vamos a tratar de leer todo. 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice... Como dice 1 Corintios 2, del 1 al 5, estaba en segunda. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Aquí pongamos mucha atención quién es el que está hablando aquí.
es el apóstol Pablo. Pero si nos damos cuenta, el que está hablando es un hombre que estaba preparado, según los teólogos, los comentarios bíblicos, dicen que Pablo hablaba por lo menos 5 idiomas. Era un hombre preparado, criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel en ese tiempo era el maestro, lo máximo de lo máximo en teología. Y sin embargo dice Pablo aquí, si pusimos atención, dice: yo no me baso, parafraseando, yo no me baso en mi conocimiento, yo no me baso en lo que yo sé, yo no me baso en nada de eso, sino en Cristo y a este crucificado. O sea, mi conocimiento no vale de nada, porque a veces ponemos el conocimiento por encima. Ahora, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que la iglesia ha perdido tanto interés en la cruz? Primera pregunta. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia ha perdido tanto interés en la cruz? Si, como vimos y hemos estudiado durante la semana o durante semanas, no puede haber perdón sin salvación, sin sangre y sin sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y mientras el enemigo nos tenga engañados, que no se predique lo que verdaderamente puede producir y traer salvación a nosotros, pues podemos estar engañados, llenos de teología, llenos de conocimiento, llenos de animismo. Ay, es que me sentí, poniéndonos a brincar, a danzar y a hacer muchas cosas, pero en las emociones. Pero al final de cuentas, al segundo o tercer día, después de que escuches el mensaje, pues vuelves otra vez igual a tus patrones depresivos, de tristeza, de angustia, de que no sé qué voy a hacer mañana, es que no tengo dinero para mañana, y qué voy a hacer mañana, y que cuando la palabra nos dice, escuchen esto, quiero decir con mucha responsabilidad, no estoy en contra de los que ahorran, pero la palabra nos dice que vivamos un día a la vez, que no te afanes por el día de mañana, porque cada día va a traer su propio afán. Y agrega algo más, porque quién sabe si va a vivir el día de mañana, porque el día de mañana es como la neblina, hoy está y mañana no sabemos. Pero ¿qué dice la palabra? 1 Corintios 1, 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra se predica sola. Dios no necesita gente elocuente, inteligente, llena de títulos teológicos, sino gente dispuesta a predicar la palabra de Dios y a enfocarse en el Señor, no en nuestro conocimiento. Por eso es tan importante que repasemos los estudios que vemos durante la semana de los devocionales. Repásenlos. Para poder entender la predicación de la cruz y del poder de la sangre, no solamente es ver lo que ya vimos, los 9 cambios que hace o que hizo la cruz por nosotros, ni tampoco las 5 liberaciones que hace en nosotros, que todavía está pendiente, sino hoy vamos a ver 7 aspectos de la cruz. 7 aspectos de la cruz que, si los tenemos en cuenta, nos va a dar un panorama
muy diferente. En primer lugar, si yo les preguntara qué significa la cruz para ti, ¿qué responderían? Número uno, ¿qué significa la cruz para ti? ¿Qué significa? ¿Qué responderían? Si alguien te preguntara, oye, para ti, ¿qué es la cruz? ¿Por qué predicas de la cruz? ¿Por qué hablas de la cruz de Jesús? ¿Qué significa para ti? Bueno, la respuesta sería, número uno, primer punto, un total y perfecto sacrificio. Eso es lo que significa la cruz. ¿Qué significa la cruz? Un total y perfecto sacrificio. A ver, dígalo usted. ¿Qué significa la cruz? Un total y perfecto sacrificio. Hebreos 10:14. Y alguien busque Isaías 53:6. Hebreos 10:14. Yo leo esa y alguien ayúdeme con Isaías 53:6. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y qué dice Isaías 53:6? ¿Quién lo encontró? Uy, no se amontonen, ¿eh? Isaías 53:6. Bueno, se lo leo porque veo como que no traen muchas ganitas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado ¿de cuántos? De todos nosotros. Lo hizo una vez y para siempre, y se sentó después a la diestra de Dios. Entonces, si entendemos estas dos escrituras, solamente hay un remedio para el pecado. ¿Y cuál es? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y por qué sucede esto? Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Ponga atención aquí. Lo hizo pecado, no pecador. Es muy diferente que le cargó todos los pecados de la humanidad a decir que él era un pecador. ¿Sí entiende esa parte? ¿Sí la entienden o no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros, él llevó todo, cargó todo. Nosotros, en nuestra mente finita, limitada, no ilimitada, sino limitada, no alcanzamos a dimensionar lo que el Padre, a través de Jesús, hizo en nosotros. Por más que lo estudiemos, nos va a llevar toda la vida y ni así lo vamos a entender. No alcanzamos a dimensionar lo que el Padre hizo. Vayan a Romanos 8:31 al 32. Romanos 8:31 al 32. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo? 8:31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está de mi lado, pues ¿quién se va a oponer? El que no escatimó, ponga atención ahí, hay unas versiones más claras, los que tienen un evangelio de 4 versiones, aprovechen. Y dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, si Dios se atrevió a ofrecer a su propio hijo para darnos salvación, perdón, gracia y tantas cosas, ¿cómo no nos dará con él, dice, todas las cosas? Grábense esto, miren, la única y suficiente base para recibir la misericordia de Dios es el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo diré otra vez, la única y suficiente base para recibir la misericordia de Dios es el sacrificio de Jesús en la cruz. No podemos venir a Dios, venir al Padre a través de otras cosas que no sea el sacrificio
de Jesús en la cruz. Jesús lo dijo muy claro en Juan 14:6. ¿Recuerdan? Nadie puede venir. A ver, dígalo, termínalo si se lo sabe. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Nadie. Entonces, número 1, la cruz significa un total y perfecto sacrificio. Número 2, aquí se va a empezar a poner interesante. La gracia y la sangre, sí, solamente pueden venir de una fuente. La cruz. La cruz y la sangre liberan la gracia sobrenatural de Dios. El cristianismo no es un conjunto de reglas como a veces se nos enseña: no hagas esto, no hagas acá, no hagas aquí, no te portes así, no hagas aquí, no. Y llenamos de reglas a la gente de lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que puede comer, lo que no puede comer, cómo se puede vestir, cómo no se puede vestir, y llenamos de reglas a la gente. Pero el cristianismo no es eso. Yo jamás he encontrado en los evangelios que Jesús, en los 3 años y medio de ministerio, le haya dicho a alguno de sus discípulos: no, es que tienes que rasurarte, no puedes traer el pelo largo, no puedes traer eso, no te puedes vestir así. No he encontrado nada. Fue después de que la iglesia se creó que cada uno le ha dado su interpretación a la Biblia. Pero en realidad la Biblia se interpreta sola. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no? La Biblia se predica sola. ¿Sí o no? Ahora, escuche esta pregunta. No me responda, solo piense. Para ustedes, ¿qué es la Biblia? ¿Es un manual de vida o es un instructivo de reglas? ¿Qué es para ustedes la Biblia? ¿Un manual de vida o un instructivo de reglas? Dependiendo la interpretación que le des en esos 2 puntos, va a ser tu fe y tu creencia. ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Sí? Bueno, volvemos acá. Entonces, la cruz y la sangre liberan la gracia sobrenatural. Vuelvo a repetirles, el cristianismo no es un conjunto de reglas. Y déjenme decirles esto con mucho cuidado. A veces, los que más hablan de la gracia, como lo estudiamos en la semana, si fueron cuidadosos en los devocionales, quienes más hablan de la gracia son quienes más reglas de hombres tienen. Por ejemplo, yo nunca he podido entender por qué te imponen que tienes que ir con vestido a la iglesia, falda larga, sin aretes, sin pintarte, pero después cuando llegas a la casa andas hasta en short. Y te puedes ir a la playa y allá andas hasta en bikini. Pero en la iglesia sí quieren que vayas como monja. A mí siempre se me ha hecho una doble moral, no sé para ustedes. ¿O no es así? Silencio en la sala, ya todo está en calma. Hay muchos que necesitan liberarse, porque así crecieron. Yo cuando conocí a Isabel, me estaba oyendo mi hermosa Palomita, ¿saben cómo la conocí? Porque así creció ella. Traía faldas hasta los tobillos, así se iba a la iglesia. Yo la veía y decía: Señor. El día que la vi que entró con su pelo largo, así, faldota, largota, vestida de negro y rojo, dije: Padre bendito. Pues yo no sé dónde le vi la belleza, porque estaba toda tapada, pero el Señor, sí. Porque así creció. Y hay muchos que así han crecido. Quienes más hablan a veces de la gracia son quienes más reglas tienen. Yo tampoco he entendido por qué le prohíben a la mujer pintarse, maquillarse, si el Señor dice que es el complemento del hombre. ¿Quién no quiere tener una esposa bonita? ¿Quién no quiere tener? Todos los hombres queremos una esposa bonita. ¿O no es así? Vayan a Gálatas 3:11 al 12. Gálatas 3:11 al 12. Gálatas 3:11 al 12. El que lo tenga, léalo, por favor. Si me regalan agua de nuevo, por favor. Vale. Van a decir: arrímensela. Y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. ¿La ley qué dice? No es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué quiere decir esto? En un lenguaje claro,
que jamás tú y yo vamos a poder alcanzar la justicia de Dios por medio de leyes, por medio de obras, de hacer algo. Ay, me voy a ir a pie, gracias hijo, me voy a ir a pie a San Juan para ganar indulgencias. Y les voy a dar un dato. ¿Ustedes saben cuándo empezaron las indulgencias? No es crítica, es información. Tienen que aprender historia bíblica, historia de la iglesia, historia de religiones. ¿Ustedes saben cuándo empezó eso de pagar mandas, de pedirle a los santos indulgencias para que aligerara la carga y ganaras puntos en el cielo? ¿Cuándo empezó eso? ¿En qué año comenzó? ¿Y por qué comenzó? ¿Alguno se lo ha preguntado? ¿En qué año empezó? Como dato, luego lo buscan. Fue en el periodo del año entre 1400 y 1500 cuando se empezó a fundar la Catedral de San Pedro. El Vaticano, para recaudar fondos, pues dijo, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos muchos fondos para hacer la catedral. Y el Papa de ese momento se le ocurrió, bueno, pues hay que vender indulgencias, decirle a la gente que solamente a través de indulgencias, a través de pedirle un favor a X santo, a X, ¿sí? Es de la manera en que pueden ser salvos. Y de ahí empezó. De ahí se derivó también la protesta, por eso se nos dice protestantes. El protestantismo, cuando Martín Lutero, que era un monje católico, él dijo, pero yo no estoy de acuerdo en eso, ¿sí? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que hay otros medios de ser salvados si dice la palabra que el justo por la fe vivirá? Si eso es un negocio. Y de ahí comenzó todo eso. Solamente como datos se los doy. Entonces, solamente podemos alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe, no por medio de leyes. La gran mayoría, aún creyentes, piensan que si siguen ciertas leyes correctas, que todo va a estar bien. ¿Es verdad o no es verdad? La gran mayoría tienen ese pensamiento. No, si camino de esta manera, todo va a marchar bien. Pero no nos estamos enfocando en el que puede obrar a través de nosotros, sino en lo que yo puedo hacer. La gente que se enfoca en seguir leyes, en seguir patrones, termina siendo lo que llamamos legalista. Y dependiendo de la iglesia o de la denominación a donde pertenezca, terminan creyéndose que son justos porque siguen sus propias leyes, sus liturgias, sus mandas, tradiciones, normas, reglas de hombres, y creen que ellos tienen la verdad absoluta. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la cruz? Aquí es donde entra la cruz. El propósito de la cruz es llevarnos al fin de toda nuestra sabiduría, como leímos en los versículos al principio, y de toda nuestra fuerza, a vaciarnos de nosotros mismos, a no confiar en nosotros mismos, como leímos en 1 Corintios 1, 22 al 25. ¿Qué predicamos? Leámosle otra vez para que se nos refresque la memoria. 1 Corintios 1, 22 al 25, y les voy a hacer una pregunta, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Qué predicamos? ¿A Cristo el milagroso? ¿Dice así? No. ¿A quién predicamos? ¿A Cristo el sanador? No. ¿A Cristo el que me da todo? No. ¿A Cristo el que me va a aliviar de todos mis problemas? No. Y podemos seguir con una lista interminable. ¿A quién predicamos? Dice, a Cristo crucificado, que es poder y sabiduría de Dios. Ahora, aquí dice algo que tal vez pusieron atención, tal vez no, pero ¿qué es lo insensato de Dios y lo débil de Dios que acabamos de leer? Para ustedes, ¿qué es lo insensato? O sea, que no tiene sentido. Y lo débil de Dios, ¿cómo? ¿Dios puede tener una debilidad? Si es el Dios todopoderoso, ¿cómo es que Él puede ser débil?
¿Y cómo es que puede ser insensato? Que no tenga lógica lo que él hace. Ya se dieron una idea. La cruz, ¿por qué? Porque es tropezadero, porque es locura para los que se pierden, necio para los demás, pero es poder de Dios para nosotros. En la cruz, la debilidad es más poderosa que toda fuerza, y la necedad o insensatez de Dios es más sabio que toda la sabiduría. Es a lo que se refiere. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Mire esta escritura, qué hermosa. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Para que la grandeza, fíjese Pablo cómo vuelve a decir, híjole, esto está interesante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, que no me inflara creyéndome muy sabelotodo, me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, para que te ubiques. ¿Un mensajero de quién? ¿De quién dice? Ay, ay, ay. Que me abofetee para que no me enaltezca. Otra vez, para que no se sienta muy hinchado de conocimiento. Para que no me enaltezca sobremanera así, para que no se sienta muy. Respecto, dice, a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Cuántas veces le ha rogado? 3 veces. Que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Otra vez, me gozo. ¿En qué se goza? Qué contrario a nosotros, ¿no? Nosotros empezamos a padecer algo y todo tenemos menos gozo. En afrentas, o sea, en insultos, en necesidades. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer para mañana? Yo no he conocido en toda mi vida no he conocido a alguien que diga, es que se murió de hambre porque no tuvo nada que comer. A nadie, mucho menos un creyente, porque dice la palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero Pablo dice, yo he aprendido a gozarme en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué contrario a lo que nosotros practicamos hoy en día. Pablo, aún él, escuchen esto, es lo interesante de esta escritura, que aún Pablo, con todo su conocimiento, él sabía, entendía que necesitaba ubicarse, estar ubicado y no confiar en él ni en su sabiduría para no sentirse la mamá de Tarzán. Él sabía, sino confiar solamente en la gracia sobrenatural de Dios. Qué contrario a nosotros. Qué contrario a nosotros. Porque hoy ustedes pueden ver en las redes sociales pastores que van con guardaespaldas en camionetas blindadas. Es más, llegan incluso hasta aquí en las campañas. Yo he visto en campañas, por eso ya no voy a campañas que hacen evangelísticas, y ya porque vienen de Estados Unidos o de otro país, llegan con guaruras y, ay, no los toques, es el ungido, no lo toquen. Pues, ¿qué? O sea, hemos exagerado tanto, nos hemos inflado tanto como sapos, pero en realidad no somos nada. Y grábense esto, la gracia de Dios comienza donde la habilidad termina. A ver, dígalo. La gracia de Dios comienza donde la habilidad humana termina. Gálatas 2:20 es uno de los versículos más citados, pero menos entendidos, que yo creo ya se lo saben de memoria. Con Cristo estoy. A ver, díganlo todos, si se lo saben, Gálatas 2:20, hasta lo cantamos. ¿Sí? Gálatas 2:20, con Cristo estoy. Cristo vive en mí.
O sea que ya no vivo yo, el que vive en mí es Cristo. Cuando Pablo llegó a la cruz, cuando tuvo un encuentro con la cruz, Pablo murió. Él se dio cuenta que él ya no vivía para él. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice, ponga mucha atención aquí, en Hebreos 12:14, que sin santidad nadie veremos al Señor. Sin santidad nadie lo veremos al Señor. Pero la pregunta es esta: ¿cuál es la clave para la santidad? ¿Cuál es la clave para vivir en santidad, para vivir apartados del mal? ¿Cuál es la clave? La acabamos de leer. En el Antiguo Testamento la santidad consistía en seguir reglas muy estrictas, muy complicadas, incluso en el libro de Números 15:40 y Pedro también en Primera de Pedro 1:16, mandaba: sed santos porque yo soy santo. Pero era a seguir un tipo de reglas. Pero ahora, después de que Cristo murió en la cruz, ¿a qué se refiere el ser santos? ¿Se refiere a guardar cierto tipo de reglas? No. Entonces, ¿cómo es alcanzada o cómo alcanzo o logro la santidad en mi vida ahora en el Nuevo Testamento? Como lo acabamos de leer, se logra únicamente la santidad al morir. Al morir. Pero morir literalmente no, sino morir al yo, permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros. Eso es lo complicado de los creyentes. Nuestra lucha, aprenda esto, la lucha del creyente no es que no tenga lucha con ellos, pero nuestra principal lucha no es con los demonios. Nuestra principal lucha es con nosotros mismos, con nuestra carne rebelde, que se revela. Ahora, la única manera de alcanzar la santidad es morir y dejar que Cristo viva en nosotros. Y no es luchando, ni tratando, ay no, es que no voy a ir ahí, es que ahí, ay se me junto con aquel, ay no, es que luego voy a caer y no se trata de eso. Entonces, ¿cómo vas a hacer luz en medio de las tinieblas? Siempre te vas a estar escondiendo, ¿qué? No es luchando, sino cediendo. Escúchenlo bien. No es por un esfuerzo, sino por la unión que tengamos con Cristo. Alguien dijo alguna vez: si la tentación viene y toca tu puerta, deja que Cristo sea el que abra la puerta. Así de simple. No es lo que podamos hacer por nuestros esfuerzos, sino lo que Cristo puede hacer en nosotros. Jesucristo lo dijo en Juan 15, 4-5, separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Ningún creyente puede dar fruto con el esfuerzo propio. No vamos a poder si Cristo no está en nosotros. Número 3, a través de la cruz viene la ratificación, escuchen esto, la ratificación sobrenatural de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vayan a 1 Corintios 2, 4-5. 1 Corintios 2, 4-5. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? Ahora, ustedes sabían que Pablo, aunque tenía mucho conocimiento, yo me sorprendí de esto cuando leí un comentario de la vida de Pablo. Aunque tenía mucho conocimiento, hablaba de 4 a 5 idiomas, según los teólogos, fue criado a los pies de Gamaliel, tuvo la mejor enseñanza, fariseo de fariseos, tenía un conocimiento tremendo de las Escrituras. Pero aún así, ¿ustedes sabían que Pablo no era un gran orador? O sea, le costaba hablar en público. Es increíble porque el que escribió
13 o 14 cartas, y se le da la de Hebreos del Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que no fuera bueno para hablar en público? ¿Cómo es posible que no fuera un gran orador? O sea, tenía mucho conocimiento, pero todo eso lo dejó a un lado, escúchenlo aquí, para predicar a Cristo. Todo su conocimiento. Y no solamente le costaba hablar en público, según dicen los teólogos, que tenía las piernas arqueadas, piernas de charrito, como le decimos. Imagínense, llegar así. Y físicamente no era muy destacado, no tenía una altura así. Pero él no se confió en la elocuencia ni en su conocimiento. Él se enfocó en el mensaje de la cruz. ¿En el mensaje de qué? De la cruz. Y a Cristo crucificado. Miren cómo les escribe a Romanos, en Romanos 15, 18 al 19. Dice, porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder de ¿qué dice? De manera que desde Jerusalén y por los alrededores y hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de ¿quién? O sea, necesitamos volver a la esencia, volver a la cruz. Necesitamos volver a la cruz. Aquí entra un punto muy importante. Número 4, pongan mucha atención en este punto. Este nos va a abrir un panorama. Y tal vez les quite mucho temor a aquellos. Les va a quitar mucho temor. Ponga atención en esta cuarta razón de por qué necesitamos la cruz. Esta es sumamente importante. Y el enemigo va a utilizar todos los medios posibles para impedir que tú te aferres a ella. ¿Saben por qué? Aquí es donde entra la pregunta. ¿Qué es lo que más teme Satanás y los demonios? ¿Qué es lo que más teme Satanás y los demonios? ¿La cruz o la sangre? ¿Qué es lo que más teme? La cruz. La cruz es la base de la derrota de Satanás. Vayan conmigo a Colosenses. Pero antes de leer Colosenses, quiero decirles esto. Esto es alimento sólido. Ponga mucha atención. Y lo voy a decir lento, lento. De todos van a tener la predicación. ¿Por qué? A lo que más teme Satanás es a la cruz. Pero no a la cruz que pongas ahí, que digas, ay, cruz, cruz, que venga el niñito Jesús. ¿Y cómo es así? Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga el niñito. No, no es así. No es haciendo frases así, ni poniendo imágenes. Las imágenes no tienen, bueno, sí tienen poder, pero demoníaco. Porque el que adora a los ídolos, a los demonios adora. Pero fue a través de la cruz de Jesús que Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Pero ahora lo que hace el enemigo, ¿qué es lo que hace el enemigo? Es mantener a la iglesia ignorante de este hecho poderoso. Y escuchen muy bien, se los voy a decir, esto es algo que se los voy a decir gratis, que no les va a costar nada y les va a servir para toda su vida. Escúchenlo bien. Cuando ustedes tengan que orar por un endemoniado, yo lo aprendí a palos, Yo ya les he contado mi primera experiencia con un endemoniado que yo sentía que me hacía del baño. De recién, tenía unos meses, va a ser más de 30 años ya, de recién convertidito, un pastor me llevó a mi papá y a mí, y yo sentía que me hacía del baño, la impresión, el miedo, el terror. Pero esto se lo van a llevar gratis por el mismo precio. Cuando ustedes tengan que orar por un endemoniado, grábenselo, anótenlo. Jamás lo hagan con otros medios, ni echándole aceite, ni dándole a beber agua bendita, ni bañándolo con aceite ungido, ni nada de eso. En los 30 años de creyente y más de 20 años en el ministerio, escúchenlo bien, se los digo con toda humildad, algo que yo he podido comprobar por la palabra de Dios
y por el testimonio vivo que Dios me ha dejado vivir, es que los demonios no se impresionan ni con los ritos que tú hagas, ni con los exorcismos que tú hagas, ni con los gritos que tú, y te reprende, ni con la teología que tú puedas tener, ni con tu denominación, si eres pentecostal, evangélico, bautista, católico, presbiteriano. A ellos no les interesa nada de eso. Ha habido tantos excesos, desde, no sé si les ha tocado ver a alguno de ustedes, desde endemoniados que les dan a beber aceite, donde 4 o 5 están liberando a la misma persona y está haciendo un show el endemoniado o el demonio, ¿sí? Y no se libera, porque nadie toma autoridad, todos hablando a la vez y se prolonga por horas y a final de cuentas ni se liberó y al contrario, ya salieron más endemoniados ahí. Grábense esto, miren. Cuando se trate con demonios, la única base que tú y yo podemos tener es la base, la que Jesús logró en la cruz. Entonces, ¿cuál es la base que vamos a usar? Miren lo que dice Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Cuando esté ahí, dígame amén, ¿eh? Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? Clavándola ¿dónde? Y despojando, ponga atención aquí, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿Cómo entender esto? Cuando tú ores por alguien y tú recuerdas, no que lo vayas a usar como amuleto, sino que le recuerdas al demonio que tenga aprisionada o esclava a esa persona lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, te vas a dar cuenta cómo reacciona el demonio. No va a querer escuchar, se va a ir. ¿Sí están entendiendo o no están entendiendo? No es con gritos, ni que, ay, yo he escuchado pastores que dicen, no hombre, no, fuimos allá, y, uy, 3 horas para liberar a un endemoniado. ¿3 horas? Uy, sí, no hombre, es que tenía demonio de esto, de aquello, de aquello, de aquello, y se ponen a identificar los demonios. Le digo, pero ¿cómo supo usted cuántos demonios o de qué raza, rango o qué eran? No, es que le pregunté. Pero primera equivocación, les pregunto, ¿ustedes creen que un demonio que viene del padre de mentira, si tú lo entrevistas, te va a decir la verdad? Primer error, a los demonios no se les entrevista, se les echa fuera, como dijo Jesús. Si hay una persona endemoniada, ni tú ni yo sabemos cuántos demonios estén ahí. El único que hizo una pregunta para preguntarle a un endemoniado fue Jesús. Cuando él le dijo, ¿cuántos demonios hay aquí? Legión, porque somos muchos. Y de ahí nadie más preguntó. Jesús nos dio el poder y la autoridad, Marcos 16, 17. En mi nombre echarán fuera demonios. Echarán fuera, no los entrevistarán. En su nombre, en su nombre. Y es a través de lo que él hizo en la cruz del Calvario. No hay otra base. ¿Cómo entenderlo? Miren, vayan a Lucas 11, 21 y 22. Una escritura que tal vez hemos leído, pero que no hemos comprendido. Lucas 11, 21 y 22. Dice, bueno, desde el 20. Lucas 11, 20 al 22. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo todo. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora les quiero preguntar, aquí habla de dos hombres fuertes. El primer hombre fuerte, por obvio, se refiere a Satanás. Y el segundo hombre fuerte que menciona aquí, ¿a quién se refiere? A Jesús. Esta es una pequeña parábola de lo que Satanás quiere hacer y de lo que Jesús hace, de lo que leímos en Colosenses 2, 13 al 15. Habla de la manera en que Jesús lo hizo. Ahora escuchen esta pregunta. Si Satanás sabe, y acabamos de leer en Colosenses, que el acta de las acusaciones tuyas fue clavada en la cruz del Calvario, ¿sí? Lo voy a decir lento para que me entienda la pregunta. Si acabamos de leer en Colosenses 2, 13 al 15, que el acta de los decretos, de los argumentos, de las acusaciones tuyas, Jesús ya la clavó en la cruz del Calvario. Ya la clavó en la cruz del Calvario. Y lo que el enemigo más quiere que tú ignores es la cruz. Ponga atención en la pregunta. Entonces, ¿cuál es la principal arma de Satanás contra ti y contra mí y contra la humanidad? No sé si me entendieron la pregunta. ¿Quieren que la repita de nuevo? Si Jesús ya clavó el acta de decretos, de argumentos, de acusaciones en la cruz del Calvario, como leímos en Colosenses 2, 13 al 15, si ya lo clavó ahí, ya lo decretó que está cancelado y anulado, pero Satanás quiere mantenerte ignorante de ese hecho que ya sucedió en la cruz. La pregunta es, entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la principal arma que utiliza Satanás contra ti y contra mí y contra la humanidad? Y es algo que hemos estudiado, por semana lo hemos estudiado, pero se dan cuenta cómo nos engaña, que estoy seguro que ni se acuerdan. A ver, ¿cuál es? ¿Sí se entendió la pregunta ahora sí o no? ¿Cuál es la principal arma? Y la estudiamos por semanas, por semanas en los devocionales, aquí, pero se dan cuenta cómo nos vuelve a engañar, nos vuelve a envolver y se nos olvida. Pero lo triste es de que te engaña y te envuelve, pero sigues viviendo con eso. ¿Saben qué es? ¿Cuál es el arma principal de Satanás contra la humanidad, contra ti, contra mí, contra todos? ¿Saben cuál es? La culpabilidad. ¿La qué? La culpabilidad o la culpa. Ya lo hemos estudiado por muchas veces. Un ejemplo muy claro de esto lo vemos en el libro de Job. Léanlo, estúdienlo. Cuando Satanás se presentó allá delante del Señor y acusó a Job. Ahora, entiendan esto muy bien. Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y su castigo ya fue decretado. Su sentencia es eterna. Pero aún no se ha ejecutado su castigo. Ya está sentenciado, ya fue enjuiciado, pero aún no se ha ejecutado su castigo. Él sigue engañando, sigue actuando. ¿Y cómo lo hace? Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus planes, sus estrategias. Pero ¿cómo es que logra engañar? Muy fácil. Segunda de Corintios 11, 4 al 5. Segunda de Corintios 11, 14, 15, perdón. 14, 15. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta cómo engaña?
Y aquí, si ustedes leen el versículo 14, se dan cuenta, cuando han leído el libro de Job, no sé si se han preguntado, cuando dice, y se presentaron los hijos de Dios, y entre ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le dijo, Satanás, ¿qué haces? No, ¿de dónde vienes? Pero ¿por qué ninguno de los que estaban ahí pudo identificar a Satanás? Solamente Dios. Porque aquí nos da la respuesta en el verso 14. Porque el mismo Satanás se disfraza, ¿como qué se disfraza? Como un ángel de luz. Tener cuidado. Por eso dice la palabra que no ignoremos sus maquinaciones. ¿Sí? Él sigue obrando, ya está sentenciado, ya fue enjuiciado, pero aún no se ejecuta su juicio. Él sigue actuando. Y los demonios también. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre. Eso ya lo vimos el domingo pasado, ¿sí? La gente tiene miedo a morir. Tiene miedo a morir. Y se aferran al mundo con todas sus fuerzas. Pero gracias a la cruz, Satanás ya no tiene argumentos para acusarnos. Porque fueron clavados en la cruz del Calvario, como dice Colosenses, como lo leímos. Pero si tú dejas que venga y te acuse, va a surtir efecto. Romanos 8.1, ¿qué dice? A ver, alguien léalo rápido, por favor. Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, o sea, no te dejes condenar, no te dejes acusar. Pero si tú estás en Cristo, dice, ya no te dejes acusar. Pero si tú te sientes bajo condenación, necesitas la cruz y el poder de la sangre. Ahora, aquí viene la parte importante. Esta es la parte importante del mensaje, de la predicación. ¿Cómo puedo yo aplicar la sangre? ¿Cómo puedo yo vencer al enemigo a través de la cruz y de la sangre? Apocalipsis 12, 10 al 11. Acuérdese que el arma principal de Satanás es la acusación. Apocalipsis 12, 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? ¿El qué? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, esta es la parte interesante, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí podemos ver cómo actúa Satanás y cómo es vencido. ¿Cómo lo vamos a vencer? Testificando, dando testimonio de lo que la sangre hizo. En la versión Dios habla hoy dice, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. Y no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. ¿Se entiende más, no? En la versión Dios habla hoy. Ahora escuchen, aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo aplicamos la sangre hoy en día? Es como nos enseñaron diciendo, aplico la sangre aquí, aplico la sangre acá, y aplico, y parece canción o cumbia, y aplico, aplico. Pero es así, aplico aquí y aplico allá. O es como hizo el pueblo de Israel que decimos,
Híjole, es que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto ellos untaron la sangre en los dinteles y las puertas. Ahora vamos a hacerlo igual. ¿Cuál es la manera? Como acabamos de leer. ¿Cómo es? ¿Cómo debemos de hacerlo? Es como lo leímos. Testificando, predicando, hablando lo que Jesús hizo en la cruz. Estamos en el nuevo pacto. La predicación de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la proclamación más grande que podamos hacer de la palabra. Y es lo que el enemigo menos soporta. ¿Cómo la vamos a aplicar? Con el testimonio. Con tu testimonio, el testimonio de Cristo, de su poder, de su victoria. Pero entonces, ¿cómo puedo orar? Testificando. Señor, tu palabra dice que tú en la cruz del Calvario clavaste todos los argumentos, todas las acusaciones, llevaste todas las maldiciones. Por eso vuelvan a escuchar los 9 cambios que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y es hablando, proclamando lo que la palabra dice, no lo que tú dices. ¿Sí me di a entender o no me di a entender? Por eso nos equivocamos tanto. Al final les voy a dar muchas citas para su estudio. Número 5, ¿por qué necesitamos la cruz? Porque es la sabiduría escondida. Es la puerta del secreto de Dios. Primera de Corintios 2, 6 al 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno, ponga atención en esta parte, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor, ¿de qué? De gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, o sea, ya lo hizo para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, o sea, ya lo hizo. ¿Cómo? A través de la palabra. A nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hace muchos años yo escuché a un hombre de Dios decir que el Espíritu Santo tiene la clave de los secretos de Dios. Que Dios, él decía, si no me equivoco, decía, Dios tiene en un almacén todos sus secretos. Y el único que tiene la llave de ese almacén es el Espíritu Santo. Pero ¿saben la forma de esa llave, de ese almacén de los secretos de Dios? La forma que tiene esa llave tiene forma de cruz. ¿Sí se entiende, no? Lo que quiso dar a entender. ¿Sí entendieron o no entendieron? El que tenga oídos para oír, oiga. Filipenses 3, 7 al 11. Filipenses 3, 7 al 11. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido y lo tengo para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Ahora, Pablo entendió muy bien esto, lo que acabamos de leer. Todo lo que él tuvo alguna vez,
lo tenía ya por basura, porque él seguía para alcanzar la meta, a lo que él fue llamado. Por eso podemos entender leyendo esta escritura lo que él da a entender en Gálatas 2:20, es que ya no vivo yo, porque todo lo que antes tenía, ahora lo tengo por basura, por alcanzar a Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Grábense esto y mediten, esto es alimento sólido para ir concluyendo. Ninguno de nosotros, ni yo ni nadie, podrá llegar a la presencia del Padre. Escuchen esto es para entendidos, tal vez lo vayan a tener que escuchar de nuevo. Ninguno de nosotros, ni yo ni nadie, podrá llegar a la presencia del Padre sin las marcas de la cruz de Jesús. Gálatas 6:17. ¿Qué dice? Gálatas 6:17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La pregunta es, ¿cuáles son esas marcas? ¿Cuáles son las marcas? Ponga atención, Sin la cruz, sin la sangre, no hay redención. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere? Alguien ayúdeme con dos escrituras. Jonathan, ayúdame con 1 Corintios 15:31. Rafa, ayúdame con Lucas 9:23. Escucha estas dos escrituras. 1 Corintios 15:31 y Lucas 9:23. ¿A qué se refiere de llevar las marcas de la cruz de Jesús? ¿A qué se refiere? A que todos los días tú y yo necesitamos la cruz para morir todos los días. ¿Qué dice 1 Corintios 15:31? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Cada que muere? Cada día. Cada día. Pero ¿cómo es que moría cada día? Lucas 9:23. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz, ¿cada cuándo? Cada día. Tomando tu cruz cada día, pues vas a morir cada día. Ese es nuestro problema. Hoy tomamos la cruz, mañana la dejamos, la volvemos a agarrar dentro de 15 días o dentro de un mes. Hoy la cargo, me voy al mundo un ratito, regreso a la cruz y así estamos. ¿Dónde está toda la gente que falta? A ver, díganme, ¿cargando la cruz? Hombre, ¿qué cargando la cruz? A lo mejor están cargando una caguama, una campechana, otra cosa, pero no están cargando la cruz. No tenemos tiempo para Dios. Ahora, número 6, ¿por qué necesitamos la cruz en el centro de nuestras vidas? Para ir concluyendo, porque la cruz es la última demostración del amor de Dios y de nuestro valor ante Él. En Juan 15:13 al 14, lo leen en su casa, Romanos 5:6 al 10. Y escuchen esto lo voy a decir con mucha responsabilidad. Si alguien tiene duda del amor de Dios, es porque no ha entendido nada del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y del poder de la sangre para perdonar, para justificar, para redimir, para santificar y al final para glorificarnos con Él. Como dice en Romanos 8:35 al 39. Y número 7, punto final. La locura de la cruz y el poder de la sangre son la base para la salvación y para la redención de la iglesia. ¿Cómo lo comprueban? Hechos 20:28, Primera de Pedro 1:18 al 19, y llévense esto en su corazón. En Levítico 17:11 dice que porque la vida está en la sangre, lo vimos la semana pasada, y es que Jesús ya hizo expiación, ya pagó por nuestras almas, como también lo dice en Isaías 53:12 y Juan 6:34.
6:54, perdón, dice que Jesús con su carne y su sangre nos da vida eterna. O sea, en palabras entendibles, sin la cruz, sin sacrificio, sin sangre, no hay salvación. Jesús lo dio todo en la cruz del Calvario. La cruz siempre va a tratar, y es el único medio que va a tratar con nuestra carne. La sangre me limpia de mis pecados, me lava de mis maldades, pero lo único que va a tratar con mi carne es la cruz. Ahora, llévense esto, les voy a dar muchas escrituras. Al cabo van a tener tiempo de leer. Se los voy a mandar el devocional desde hoy para que lo estudien. Muchas escrituras. ¿Cómo entonces aplico y me apropio de la sangre de Cristo? Les voy a dar 10 puntos. Número 1, aplico la sangre de 2 maneras. A través de mi testimonio, de mi predicación y de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Como leímos en Apocalipsis 12:11. A través de mi obediencia a la palabra, porque la sangre solo protege a los obedientes. Ay, este punto está interesante. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Número 2, ¿cómo me apropio de la sangre de Cristo? Reconociendo por fe los beneficios que provee la sangre de Cristo. ¿Y cuáles son esos beneficios? Ahora sí, escúchelos. Número 1, he sido comprado y redimido. Efesios 1:7, Primera de Pedro 1:18, 19. Número 2, he sido justificado. Romanos 5:9. Número 3, he sido limpiado. Primera de Juan 1:7, Apocalipsis 1:5. Todas estas son armas en tu aljaba, en tu armamento, para que sean escrituras que tú las traigas en la mente, para que cuando venga una dificultad, Señor, la palabra tuya dice que tú a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario y por tu sangre nos diste estos beneficios. Es la manera en que debemos de orar, de acuerdo a su voluntad, no a lo que tú deseas. Número 3, hemos sido limpiados también. Primera de Juan 1:7, Apocalipsis 1:5. Número 4, hemos sido santificados por su sangre. Hebreos 13:12 y Hebreos 12:10. Número 5, cuando participamos de la cena del Señor. Por eso no se priven cuando tengamos la cena del Señor. Juan 6:53, Primera de Corintios 10:16 y Primera de Corintios 11:23 al 26. Número 6, la sangre me da acceso a Dios. Es lo único. Efesios 2:13. Número 7, tenemos paz. Uy, que si la necesitamos. Con Dios, Colosenses 1:20. Número 8, nuestras conciencias son limpiadas para que el enemigo ya no te inyecte culpa. Hebreos 9:14. Número 9, somos apartados para Dios. Hebreos 13:12. Y número 10, tenemos valor y confianza para pedir la ayuda de Dios. Hebreos 10:19. Ay. Ahora escuchen para ir concluyendo. La sangre me limpia continuamente si permanezco en comunión con los hermanos. Es la única manera. Esta escritura sí léanla. Alguien lea la Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. La sangre me va a limpiar continuamente solamente si permanezco en comunión con los hermanos. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Fuerte. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, aquí nos damos cuenta. Primera de Juan 1:7. Aquí sí es la que leyó Jonathan. Aquí nos damos cuenta de que si estamos en comunión, ¿qué es lo que va a hacer la sangre en mí? Me va a limpiar. Pero si no estás en comunión, ¿te va a limpiar? A ver, responda. ¿Te va a limpiar? Dígalo, ¿te va a limpiar? Por eso mucha gente vive, ay, es que me siento mal, ay. No te congregas, no estás en comunión. Esto es profundo. Y por último, grábense esto y practiquen esto. Para terminar, todos pónganse de pie y vayan a Éxodo 12:27. Éxodo 12:27.
Póngase de pie, Éxodo 12:27. ¿Qué dice Éxodo 12:27? Lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró a nuestras casas. Entonces el pueblo se indignó y adoró. Aquí escuche muy bien, es la primera mención de adoración del pueblo de Dios. El pueblo primero adoró y luego aplicó la sangre del cordero. Si seguimos leyendo ahí en Éxodo 12, enseguida del 27 al 29, ahí dice cómo lo hicieron. Pero aquí lo principal es de que cuando tú y yo adoramos a Dios, escuchen esto, la sangre se activa. El pueblo de Dios primero adoró y luego aplicó. Léalo en su casa hasta el verso 29. Primero adorar y luego aplicar. ¿Por qué muchas veces la gente no alcanza los resultados que busca o que quiere de Dios? Por una simple y sencilla razón. Le pregunto como última pregunta, ¿cuál es el único tipo de persona que busca a Dios? Adoradores. Pero si no hay adoradores, ¿vas a poder aplicar la sangre? Le pregunto. ¿La vas a poder aplicar? No, no vas a poder. Sin adoración no hay activación. Despertaste mi espíritu para adorar. Despertaste mi alma para postrarme. Despertaste mi cuerpo para clamar. Despertaste mi ser para llenarme de ti. Vamos a decirle de nuevo. Despertaste mi espíritu para adorar. Despertaste mi alma para postrarme. Despertaste mi cuerpo para clamar. Despertaste mi ser para llenarme de ti. En este día prometo dar mi corazón. En este día te coronamos, rodeando tu presencia, te coronamos ante todas las naciones. Te sentamos en el trono de nuestro corazón. En este día prometo dar mi corazón. En este día te coronamos, rodeando tu
Señor, te damos gracias por la locura de la cruz y el poder de la sangre, Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar confiados al trono de misericordia, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Dele palmas al Rey, fuerte, fuerte.